Hola, yo soy Sandra Burgos y hoy vamos a dar respuesta a la pregunta ¿qué es la inteligencia interpersonal? Tal y como nos lo explica la Universidad Internacional de Valencia. Winterland, tell me all your secrets. Cuando hablamos de inteligencia, solemos pensar en la habilidad para resolver problemas, pero la inteligencia tiene muchos matices, y la inteligencia interpersonal es una capacidad que tienen algunas personas para tratar a los demás de forma empática. Este tipo de inteligencia fue identificada en la teoría de las inteligencias múltiples del psicólogo estadounidense Howard Gardner, de la Universidad de Harvard. Gardner, junto a varios colaboradores, se dio cuenta de que la inteligencia académica, la que se refiere a la obtención de títulos y de un buen expediente académico, no es un factor decisivo para valorar la inteligencia de una persona. Básicamente, se parte de la idea de que no existe una inteligencia única, sino 8 tipos de inteligencias que son las siguientes. Inteligencia lingüística, que es la capacidad de dominar el lenguaje. Inteligencia lógico-matemática, que es la capacidad para el razonamiento lógico. Inteligencia espacial, que es la capacidad de ver el mundo desde diversas perspectivas. Inteligencia musical, es la ligada con la interpretación y composición de música. Inteligencia corporal y cinestésica, que es la que se refiere a las habilidades corporales para manejar herramientas o expresar una emoción. Inteligencia intrapersonal, que es la capacidad para conocerse a uno mismo. E inteligencia interpersonal, que es la habilidad para entender a los demás. Entonces, ¿qué es la inteligencia interpersonal? Este tipo de inteligencia nos da la capacidad para ver más allá, para percibir lo que otras personas no ven porque pasa inadvertido. Las personas con inteligencia interpersonal van más allá de las palabras que se pronuncian y pueden comprender el sentido de los gestos o de las miradas de otras personas, y son capaces de entenderla y de empatizar con ella. Esto les permite adaptarse al entorno y relacionarse con mayor facilidad. Este tipo de inteligencia es muy útil para personas que trabajan con grupos o que ayudan a otras como los psicólogos, los profesores, los abogados y las psicólogas, las profesoras, las abogadas, pero en general se puede utilizar en el ámbito personal y profesional para mejorar la comunicación y las relaciones con otras personas. Vamos a ver algunas formas de mejorar la inteligencia interpersonal. No todos tenemos desarrollados el mismo tipo de inteligencias, pero sí podemos trabajar cada uno para mejorar. En el caso de la inteligencia interpersonal podemos seguir los siguientes consejos. Aprende a escuchar. Fíjate en lo que haces mientras otra persona te habla. Es probable que empieces a pensar en otra cosa, que mires hacia otra parte o que consultes el móvil. Realmente no estás escuchando. Escuchar requiere atención y concentración, y la escucha activa supone que no interrumpas y que hagas preguntas que demuestren tu interés. Ponte en la piel de los demás. La empatía es fundamental en la inteligencia interpersonal. Es esencial que aprendas a ponerte en el lugar de los demás para entenderles y relacionarte bien con ellos. Abre tu mente. Viaja, relaciónate con personas de otras culturas, habla con personas de otras religiones. El conocimiento y la aceptación de la diversidad te ayudará a desarrollar tu inteligencia interpersonal. Y aprende a identificar emociones. Cuando estés con otras personas, haz el esfuerzo de identificar las emociones de esas personas y tratar de entenderlas. Este simple ejercicio te ayudará a entender a las personas que no son como tú. Trabajar tu inteligencia interpersonal te ayudará a relacionarte mejor con los demás en tu esfera privada y en tu trabajo. De esta forma serás capaz de entender a otros y de ser feliz. Si te apetece formarte en este sentido y desarrollar tu inteligencia interpersonal o incluso llegar al punto en el que puedas ayudar a otras personas a desarrollar su propia inteligencia interpersonal, te recomiendo que te pases por el campus de Poder Personal y eches un vistazo a todas las capacitaciones que están incluidas. Por ejemplo, la Escuela de Inteligencia Emocional, el curso experto en influencia y persuasión. Echa un vistazo, vas a encontrar un montón de capacitaciones que estoy segura de que te van a encantar. Te dejo por aquí el enlace al campus de Poder Personal. Y te dejo también una lista de reproducción de aquí, de YouTube, donde vas a encontrar el curso completo en inteligencia emocional. Totalmente gratis, claro. Disfrútalo.